Muy bien, y ahora vamos a probar a ver si de verdad nos podemos comunicar con el doctor Casanueva. Héctor, buen día. Buen día, Herminia. ¿Me Ah, escuchas bien ahora? sí, perfecto. Vos sabés, bueno, te voy a confesar algo, nos tuteamos de tanto que nos conocemos. Eh, cada vez que te llamamos, te juro que si no anda bien todo. Pero Algo está pasando, pero hoy va a ser la vencida, ¿eh? algo, Hoy va a ser la algún vencida. sabotaje por ahí Un que sabotaje, no sí, sabemos. un sabotaje ante tanta inteligencia, Héctor. Bueno, hacía rato le contaba. Nosotros hablamos cosas críticas a veces. Sí, claro, claro. Yo le contaba a nuestros oyentes, o empezaba a contarle a Sí, nuestros oyentes, sobre algo que a mí me pareció extraordinario, un coloquio sobre un libro, La prospectiva estratégica en Iberoamérica, ¿no? Realmente quería escucharte sobre eso, que nos podías contar sobre lo que se ve en esta Latinoamérica en donde, bueno, las democracias han tomado distintos caminos. así es. Eh, bueno, Herminia, pues muchas gracias por esta oportunidad también de conversar sobre este tema. Te cuento, este tema de la perspectiva estratégica latinoamericana o iberoamericana, porque en realidad estamos tomando en consideración también a España y Claro. Portugal, sí, en este marco, responde en primer lugar, bueno, hubo un coloquio acá en la Casa América de Madrid, y presentamos, junto con el coloquio, presentamos un libro que aprovecho de decirlo inmediatamente para tus auditores, Sí. para ti y tus auditores, un libro que se llama El Gran Giro de América Latina, que ha sido escrito por tres connotados especialistas, ¿no? Daniel Sobato, que es Ah, un sociólogo argentino, que fue lo conozco, director, o es, lo conozco. Nació no en sé, un, escúchame, Héctor, nació en un pueblito pegado a mi Rafaela natal. Y vos podés creer que no he podido hablar nunca con él, pero sé, lo leo, conozco sus cualidades. bueno, pues yo te daré las coordenadas suyas porque la verdad es que es una persona que ha trabajado mucho el tema de la democracia en Sí. América Latina, él dirige el Instituto IDEA de Estocolmo en la sede latinoamericana. Ujú. Bueno, él es uno de los autores de este libro, El Gran Giro de América Latina. El otro autor es Sergio Vitar, exministro chileno y ex senador y que actualmente preside el Consejo Chileno de Deportiva. Y el otro autor, el tercer autor, es Javier Medina, un académico de la Universidad colombiana, que, que tiene dirige, entre otras cosas, un programa de posgrado de estrategia en Colombia. Sí, Entonces, en la Universidad del Valle. sí. ¿Por qué te cuento esto también? Porque este libro es un libro que está disponible Ujú. para abiertamente para tus auditores, para ti, y lo pueden conseguir fácilmente y se puede bajar Claro, así que eso te paso al lado. Pero perfecto. bueno, yendo al tema que me señalas, eh, la actual coyuntura de América Latina, ya que hemos conversado en varias ocasiones a raíz de la pandemia, pero que como todos sabemos deriva la deriva democrática o la involución democrática de América Latina y además el menor crecimiento de la región ya se venía produciendo antes de la pandemia y ha sido afectado gravemente y acelerado además por la propia pandemia. Esta coyuntura lo que ha hecho, entre otras cosas, aparte de multiplicar los estudios, las conferencias, los seminarios, los análisis, cuál es el análisis para ningún pueblo vegetal, es el más acertado, el más contundente, siempre. Lo que ha hecho también es revalorar una disciplina y una metodología que estaba un poco subsumida en los estudios y arrinconada un poco en las academias y en la filosofía, que es la perspectiva estratégica y los estudios de futuro. Y lo que estamos haciendo con este libro, con esta acción y además con distintos
componentes de estudios que están haciendo en América Latina es, primero, poner en el centro, y eso ocurre no solo en América Latina, sino también en Europa, ya te contaré un poco de eso, en España, por cierto. Lo que estamos tratando de hacer es decir a los tomadores de decisión, es decir, a los partidos políticos, a las autoridades, los niveles presidenciales, miren, aquí tenemos un grave problema de falta de visión anticipatoria en la gobernanza de los países y en la gobernanza multilateral. No hay unidades establecidas para estudiar el largo plazo, no solo para planificar, sino para imaginar futuros plausibles, futuros posibles a partir de la evidencia, y que esos futuros sean los que permitan construir políticas públicas del presente con ciertas características activas, distintos estamentos, no solo de expertos. Y eso se está revalorizando, como digo, en América Latina y en el mundo, porque si hubiésemos tenido hace 20 años instalado en los organismos regionales, la ADI, de las unidades de perspectiva estratégica serias, de verdad, no sujetas a la coyuntura en el cambio veleidoso de la política coyuntural, esta pandemia habría sido mucho mejor manejada y habría sido incluso evitado muchos de sus. Y eso vale para el mundo entero también. Claro. Los organismos internacionales tampoco tuvieron esa mirada anticipatoria, a pesar de lo que desde el Millennium Project, en mi caso, al que yo pertenezco, pero también la Universidad de Hong Kong, el sistema de inteligencia de los Estados Unidos, distintos, la World Future Society, etcétera, habían advertido durante las últimas 2 décadas que y no se hizo caso. Entonces, la capacidad anticipatoria es la que hay que reinstalar, y eso es lo que estamos planteando en este coloquio, en este coloquio sobre la perspectiva estratégica latinoamericana. Vos sabés que leía también con atención que un elemento claro sobre esto que estás planteando implica pactos sociales, de alguna manera, o un pacto político agrandado, ya ni siquiera lo que uno pide para nuestros países, en mi caso para Argentina, sino un gran pacto iberoamericano sobre estos temas, al cual supongo e intuyo que también estará el cambio climático como un elemento fundante para aumentar o no pobreza, temas de producción o no producción y demás, ¿no? Exactamente. Primero, bueno, ya es un tópico, ¿verdad?, decir que el mundo es global y que lo que pasa en el mundo afecta a nosotros, eso ya lo sabemos. Pero precisamente por eso es que estos diseños de gobernanza anticipatoria se tienen que dar en ámbitos más amplios, no solamente en el ámbito local, sino que conectado el ámbito local, ámbito nacional, local, conectado con el ámbito regional y con el ámbito global. Nosotros desde el Proyecto Milenio hablamos de la creación de un sistema de inteligencia colectiva que una a las unidades de perspectiva estratégica desde municipios hasta las Naciones Unidas, las una, y ahora con las nuevas tecnologías eso es muy simple, las una en un continuo análisis de la coyuntura y de las tendencias, pero para ir creando escenarios de futuro que orienten las políticas públicas que se van tomando también en estos niveles locales, claro, estatales o multilaterales. Desde luego que lo que tú dices es precisamente... Héctor. Sí. Héctor. Sí.
¿Me oyes? Sí, ahora sí, 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 por un segundo se interrumpió. Digo, tal vez de esta manera, alguna vez el mundo pueda ser un poquitito más equilibrado. Es decir, que esta conectividad pueda ser utilizada para esto que vos señalás, cómo orientar políticas públicas en forma global, porque de lo contrario vamos cada vez más a un mundo más inequitativo. Así es, efectivamente. A ver, hay una paradoja, Herminia, Hmm. que hay que ir dilucidando y evidenciando, que es, por un lado, yo te voy a decir una frase de Jerome Glenn, que es el director del proyecto Millennium Global, que dice exactamente cómo están las cosas. Él dice, el mundo está mucho mejor de lo que los pesimistas creen, dicen, pero los riesgos globales que estamos viviendo y el futuro se muestra peor de lo que los optimistas creen. Y estamos en esa situación, porque si uno mira, perdón, los últimos 20 años de desarrollo de la humanidad, incluso bajo este modelo de desarrollo extractivista, este desarrollo polucionista, en fin, pero si uno mira indicadores claves que van, por ejemplo, en el índice de desarrollo humano del PNUD, del Programa Sí. de Naciones Unidas para el Desarrollo, y lo que se denomina la pobreza multidimensional, que Sí. mide no solamente los niveles de ingreso, ¿verdad?, sino que mide también el acceso a la educación, el acceso incluso el acceso ahora a los medios digitales, etc. Si uno mide los últimos 20 años, y ahí están las estadísticas disponibles, no cabe ninguna duda que la humanidad ha progresado enormemente en eliminar la pobreza, en eliminar ciertas inequidades, en el acceso a la educación, el mejoramiento en los temas sanitarios, el acceso al agua, etc. Pero el tema es que ese proceso, con este modelo que hemos seguido hasta el momento, ya está agotado. Claro. Y de aquí en adelante no vamos a poder resolver de la misma manera que lo estábamos haciendo este diferencial que se va produciendo entre niveles de desarrollo, niveles de crecimiento y niveles de acceso a los bienes básicos universales, los bienes públicos universales. Y es lo que hablamos también en el libro del Gran Giro. Claro. ¿Por qué decimos Gran Giro? Porque es eso, es decir, hoy, si seguimos haciendo las cosas como se estaban haciendo antes de la pandemia, el mundo va en materia de cambio climático, en materia de inequidad, de pobreza, de acceso al agua potable, de los recursos naturales, etcétera, va al colapso. Entonces, hagamos un giro. Y ese giro tiene que significar lo que tú traes a colación. Un gran pacto social global, estatal, local, entre los distintos estamentos. Aquí no estamos hablando de excluir ni al sector privado ni al sector estatal, estamos hablando de que todos los sectores tienen que converger en un nuevo modelo de desarrollo para el mundo. ¿Y quiénes serían los convocantes? Bueno, ahí está. El convocante por naturaleza debiera ser las Naciones Unidas. Que de alguna manera el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, ha puesto este tema en el centro del debate. Y luego los distintos autoridades de las agencias relacionadas con los demás. Las Naciones Unidas hizo una convocatoria el año 2000, y se generaron entonces los objetivos de desarrollo del milenio por 15 años. Esos objetivos fueron cumplidos. Se redujo realmente los niveles de pobreza. Ahora, luego hablaremos también de qué pobreza estamos hablando, ¿verdad? Porque el Banco Mundial mide la pobreza por las personas que viven con $1.9 al día. Y de ahí para arriba no son pobres. Entonces eso también es una cosa
lacerante, ¿verdad? Porque no pueden, pero claro, se supone que esa persona por lo menos puede comer, pero eso no es el desarrollo ni es lo que la humanidad necesita. Pero en fin, los objetivos del milenio del año 2000 al 2015 se cumplieron en materia de reducción de la pobreza, acceso al agua, a la educación, condición de la mujer, etcétera. En 2015 se crearon los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los que van a la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Ese fue un gran paso para la humanidad, generar 169 metas específicas que los países tienen que cumplir para llegar al objetivo de eliminar completamente la pobreza en el mundo. Y además mejorar todos los indicadores en materia de salud, democracia, gobernanza, ciencia, tecnología, etc. Ahí hay un marco que cumplir. La pandemia ha creado problemas para muchos países para depender de la emergencia, y entonces muchas de estas metas han quedado postergadas, y de hecho por eso se está haciendo una revisión, se está viendo que se necesita. Pero además de eso, aquí es muy importante lo que puede hacer el sector privado global, mundial, porque seamos realistas, esta inequidad se produce también a nivel de, vamos a decir, económico productivo en el mundo, ¿verdad? Son 10 o 15 grandes empresas multinacionales las que controlan el 90% del comercio, el 90% de la producción, de la generación de bienes y de la investigación y el desarrollo. Entonces, mientras no contemos con un pacto con ese sector por parte de la autoridad pública, los gobiernos, en aras de un nuevo modelo de desarrollo, donde, por ejemplo, la responsabilidad social empresarial efectivamente se cumpla, se trate bien a los trabajadores, se pague lo que se tiene que pagar, no haya explotación, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay que resolver. Y yo veo, por ejemplo, en el World Economic Forum, que es así como gran foro mundial que se hace todos los años, donde van justamente las fuerzas económicas y políticas del mundo y se juntan y discuten ahí en Davos, en Suiza. Este año, por lo menos hubo una cosa que pareció sincera, cierto consenso de parte de los grandes poderes económicos mundiales, de decir, sí, vamos a buscar fórmulas distintas para crear un modelo de desarrollo, porque las cosas no se pueden mantener. Claro, claro. Sea que lo hicieron por convencimiento auténtico, solidario, y yo tengo una cierta duda, pero si lo han hecho, aunque sea por conveniencia, por decir, mire, es que nuestras empresas, además, por el tema del cambio climático, por el empoderamiento de los consumidores que ahora quieren consumir productos más sanos, etcétera, etcétera, aunque sea por mantener su negocio, que estén dispuestos a cambiar en favor de un mejor desarrollo de la humanidad, bueno, eso es lo que digamos. Claro, ya es un paso importante. Y aprovechar, exactamente. Héctor, ¿y el Papa qué rol podría jugar en todo esto? Porque también uno ve que viene empujando, y con todas las religiones, digamos, foros de economía que va hacia esta dirección. Yo no sé, porque uno desde acá tal vez pierde la objetividad del peso de él en el mundo. Bueno, el Papa es un gran poder moral. Y en concreto este Papa, con mayor razón, porque él tiene una aproximación a lo que es el tema del desarrollo muy, muy coincidente con lo que es la igualdad, el respeto a los derechos humanos y a los valores fundamentales. Entonces, él es una gran autoridad moral que está permanentemente poniendo sobre la mesa este tipo de cosas. Él ha emitido algunas pronunciamientos e encíclicas, en fin, y tocando el tema concretamente de la economía, del desarrollo colectivo y
y de alguna manera muchos líderes lo van haciendo. Claro. Ahora, también es cierto, claro, también es cierto que, bueno, ya hay una labor silenciosa también que hace la Iglesia católica con las demás religiones, Sí. iglesias, en una labor silenciosa que van haciendo a través de organizaciones no gubernamentales, grupos de ayuda, etcétera, en el mundo, y que también está inspirada en los mensajes y en el mensaje del Papa y del Papa Francisco. Juega un gran rol moral, es un llamado a la conciencia. Pero, y con un, perdón Héctor, con un agregado, ¿no? Digo, es un hombre que en realidad es al revés. El presidente de Estados Unidos coincide con el Papa en esta ocasión. Digo, dado el actor que es Estados Unidos en todo esto, por ahí también es un vientito a favor, ¿no? Sí, por supuesto, si se une el poder moral con el poder económico, México, Estados Unidos, pero no solo de Estados Unidos, también la Unión Europea, China, porque más allá de la religión, evidentemente hay una vinculación valórica fundamental hacia lo que es el desarrollo de la humanidad. Eso es una buena sinergia que puede ayudar. Lo que vemos, mira, la Unión Europea, por ejemplo, por primera vez creó una vicepresidencia de la Unión Europea, foresight, o sea, de perspectiva estratégica, y un cuerpo de estudios que se dedica a orientar las políticas europeas. En este momento hay un plan que se llama Horizonte Europa, que va al 2050, con una visión de largo plazo, y orientar las políticas europeas en función de esto, ¿en qué? En empleo, en juventud, ciencia y tecnología, pensiones, porque el gran problema que tenemos ahora es el envejecimiento de la población, y por lo tanto obtener el sistema de pensiones, y en América Latina, para qué decir, si más de la mitad de la población no está afiliada a ningún sistema formal de seguridad social. Es un gran tema, en fin. Entonces, esos son los temas que los organismos públicos, junto con la universidad, con los organizaciones no gubernamentales y el sector privado, tienen que poner en un gran marco para producir. Claro. Héctor, y dejé para el final la última pregunta. Destino de las democracias. Bueno, tú ves que la democracia como tal, digamos, desde el punto de vista teórico, siempre es la misma, ¿verdad? El mismo principio. El principio de y es un sistema en el cual el pueblo, la gente, es la que decide, a través de representantes, la conducción de la sociedad, del sector público, etc. Pero se ha ido tensionando la democracia en la valoración de la gente, porque se le atribuye a la democracia, en este caso, la falta de solución a los problemas concretos que la gente está viviendo. Y eso, por un lado, es injusto, porque no se le puede pedir al sistema que resuelva todos los temas por sí, como si el sistema fuera un ser vivo. No, porque quienes administran el sistema son los que están faltan, los que están haciendo mal las cosas. Entonces, justamente en el libro se habla también del futuro de la democracia, y hay una llamada de alerta muy fuerte, porque por un lado la gente empieza a descreer del sistema político, empieza a no concurrir a las elecciones, o bien o empieza a caer por urgencias, por necesidad, en el clientelismo que los malos políticos van creando para hacerse con el poder y mantener con una
un remedio de democracia mantenerse. Ese es el gran problema que tenemos, sobre todo en América Latina. Y en Europa también hay este problema, lo tenemos en Hungría, lo tenemos en algunos países del norte de Europa incluso, en que se usa la democracia para ir en contra de la democracia. Pero está bastante más controlado eso porque, entre otras cosas, hay un ámbito comunitario donde están los países y, por lo tanto, hay unos sistemas también institucionales de control de esas desviaciones. Pero en América Latina no es así, y ahí es donde el mayor problema lo tenemos, y por eso lo que se vea es que, bueno, pero, perdón, antes de eso, sí. Sin embargo, a pesar de lo que estoy diciendo, y tú ves, actualmente la gente prefiere de todas maneras las vías institucionales para resolver los problemas de gobernanza. Claro. Uno lo ve porque lo ha visto uno, por ejemplo, en el proceso chileno claramente, ¿no? El estallido social finalmente se canalizó políticamente y el Congreso tomó nota, la gente se dio cuenta, se llamó a un plebiscito, la gente fue a votar al plebiscito, se llamó a una constituyente, se creó la constituyente, tenemos ahora, hemos tenido primarias, o sea, este año hemos tenido una cantidad de elecciones en Chile impresionante y la gente va, no va todo el mundo, algunas va en 50% del padrón, una oportunidad va en el 60%, depende del tipo de elecciones. En fin, tenemos elecciones ahora en noviembre, presidenciales y parlamentarias, y la gente ha canalizado políticamente. En Ecuador pasó lo mismo, en Colombia lo mismo, a pesar de los estallidos, finalmente las cosas se canalizan porque hay una conciencia colectiva también de que al final de cuentas la violencia no te lleva a nada. En Bolivia también, fíjate que después se encauzó. Mira, y tienes el caso de Bolivia, claro, e incluso tienes el caso de Venezuela, que acaba de iniciar un proceso el gobierno con la oposición, con el apoyo de países nórdicos, Noruega en concreto, y con Colombia, México, un proceso de conversación que va a llevar a un proceso electoral que suponemos que va a ser transparente, informado y entonces hay también ahí una revalorización del camino democrático a pesar. Héctor, un placer enorme cada vez que podemos conversar con vos, y viste que esta vez lo pudimos hacer. Pero claro que sí. Y es un placer para mí también, Herminia, estar contigo, con tus auditores, y siempre disponible como tú sabes. Gracias, claro que sí, un abrazo enorme. Bueno, hemos conversado con el doctor Héctor Casanueva Ojeda. La verdad es un placer porque son estos personajes, dicho en el mejor sentido, que siempre te ayudan a pensar, que te llevan, que te sacan de la coyuntura a la cual nosotros de una u otra manera estamos metidos por varias razones, ¿no? Y pensar y repensar el mundo.